De Batitlán, en el Mañanero, está al aire Sabina Berman, buenos días. Buenos días. Mauricio Merino, un abrazo, querido. Broso, querido. Julio Hernández López, Julio Astillero, felicidades en su semana de éxito internacional. Gracias. Emilio Lezama, el joven, el millennial, lo que fuimos todos alguna vez. Emilio. Gusto estar aquí para bajar el promedio de edad un poco. Es como Alfonso Durazo en el gabinete. Sí, claro. es el único, es el jovenzuelo. El millennial del gabinete. Queridos, bienvenidos una vez más. Tenemos mucha carne, tenemos asador, pero el tiempo nos va a perseguir. ¿Qué quieren empezar? ¿Guardia Nacional? ¿Quieren empezar Guardia Nacional? O huachicol. ¿Qué quieren primero? Lo que ustedes quieran. Guardia Nacional, Guardia que es el Nacional. asunto más delicado. ¿Quieres de lo que empezar hay. tú? Sí, 5 claro, litros sí, de claro. gasolina. Sí, claro, me parece que ahí estamos en presencia de una operación política muy delicada en la cual el obradorismo está optando por la salida más fácil, que es la de la militarización, con un choque hoy. El hecho de que López Obrador ayer se quejó en su conferencia mañanera de que no se había atendido una propuesta que ni siquiera provino del propio ámbito legislativo, sino que fue un agregado que propuso la Secretaría de Gobernación y que el propio Pablo Gómez, como diputado de Morena, dejó a un lado por el hecho de que ahí se condensa el sentido de la propia Ley de Seguridad Interior, que fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia, cuando vivíamos en aquel pasado terrible que era el de Peña Nieto y sus horrores de militarización junto con Felipe Calderón. Pero ahora, como estamos en una nueva etapa, pareciera que lo que se busca es incorporar esa esencia de lo que fue la Ley de Seguridad Interior en este agregado mínimo que sin embargo establece la facultad constitucional de las Fuerzas Armadas para intervenir abiertamente en una Guardia Nacional que es militar, bajo mando militar, con fuero militar, pero no la quieren vender como algo civil. Creo que ese es el punto fundamental de toda esta discusión. Y dentro de este sainete que acabamos de vivir esta semana, Mauricio Merino, hay un dolor especial, además de lo que plantea Julio puntualmente. Hay este dolor de haberlo votado con el PRI. En la vertiente que fuera, ¿no? Tanto negociado desde antes como brincado a tiempo por el partido tricolor, diciendo también me voy en este barco y en este momento dejo de ser la cochina oposición para a lo mejor convertirme en un socio ganancioso. Cualquier cosa que ahora signifique el PRI, porque la verdad es que ese partido se ha extinguido, digamos, por su propia naturaleza histórica. Sí. El PRI nace del poder, vive con el poder, sobrevive con el poder y hoy en su segunda derrota, digamos, ya no sé exactamente qué destino le depara. Pero quizá lo más delicado de toda esta discusión, Broso, desde mi punto de vista, es que el presidente está reaccionando, el presidente López Obrador está reaccionando a la coyuntura con los medios que tiene a su alcance. Esto a mí me gustaría ponerlo en la mesa porque me preocupa mucho. Los medios que tiene a la vista son las Fuerzas Armadas, sí, lo están respaldando. Tiene, si me dejas ponerlo así, un aparato político de sus leales, sí, ¿no? Los que están en torno de Morena, y tiene un caudal de credibilidad gigantesco, popular, de gente que lo respalda en la calle. Y creo que estos son sus principales capitales, estos tres, pero son temporales. Quiero decir, tú no puedes tomar decisiones de largo aliento a partir de lo que tienes que resolver coyunturalmente. Y este es, desde mi punto de vista, el mayor riesgo que se corre con la Guardia Nacional. Han llevado una decisión coyuntural que probablemente pueda ser explicable, incluso necesaria, dadas las condiciones de violencia que hay en el país, lo llevan a la Constitución. Y se asume que va a funcionar bien porque López Obrador está a la cabeza, porque goza de credibilidad, porque es un hombre honesto, porque está haciendo los cambios necesarios. ¿Cuánto tiempo va a estar López Obrador a la cabeza del Estado mexicano? No eternamente, obviamente. Por lo tanto, las soluciones que se llevan a la Constitución no pueden estar basadas en la idea de que Andrés Manuel va a estar vivo siempre y su ejemplo y su conducción van a estar vigentes siempre. La Constitución está diseñada para lo que sigue, para lo que va
perdurar. Y están metiendo a los militares bajo el supuesto del cobijo amable, legítimo de López Obrador, a una situación de permanencia que se anuncia a 5 años. Mentira. Una vez que se toca la Constitución, las condiciones pueden cambiar ya para siempre. Y ese punto que se ha tocado de muchas maneras, y hoy lo planteas muy claramente, Sabina, es no se puede legislar para una persona, se debe legislar para un país. El sistema es el que finalmente nos puede salvar, esté quien esté, aunque haya uno bueno y luego venga otro mañoso. Uno pensaría que nuestra protección está en el libro que encierra a los sistemas. Sí, pero yo el viernes pasado les preguntaba a Julio, a Emilio, te preguntaba a ti, Broso, no estaba Mauricio con nosotros el viernes pasado, yo les preguntaba, si no es el ejército, ¿con qué fuerza va a combatir el crimen organizado el gobierno? Porque el hecho es que no tenemos policías en México. Tenemos unos señores y señoras uniformados de azul que se venden al mejor postor. Hace 8 años entrevisté a Alejandro Hertz Manero, que fue el secretario de Seguridad del sexenio del presidente Fox y el modernizador de nuestras policías. Le preguntaba si era verdad la percepción civil de que todos los policías en México son corruptos, y me contestó, mira, el 98% de los policías son corruptos y al otro 2% no he tenido el gusto de conocerlos. Entonces, más allá del mundo ideal que se imaginan nuestros intelectuales y discuten figuras relevantes de nuestras organizaciones civiles, en la realidad no hay opción. El ejército mexicano tiene defectos reales y probables. Plantea peligros, no están preparados para actuar con civiles, ya lo vimos, rebasan a menudo los límites de la fuerza indicada. Es verdad, pueden enamorarse de controlar el país y decidir volverse gobierno, como ha pasado en tantos países latinoamericanos, pero ¿es el ejército mexicano el que va a combatir al crimen organizado o no tenemos quien combata al crimen organizado? Sí. Alfonso Durazo, que pues es de tu generación, Emilio Lezama, son muchachos, él dijo que había hablado con los mandos del ejército y de la marina para pedirles que, hombre, fueran un poco menos letales, ¿no? O sea, pues para llevarla bonito. Desde tu punto de vista, tenemos que llegar a esta cuestión pragmática como la plantea Sabina. O sea, no hay de otra. Tenemos que llegar no solamente a cohabitar, sino al matrimonio legal constitucional con el ejército. Yo creo que el problema principal de la estrategia de Andrés Manuel es que no encuentra o no busca una salida. Es decir, me parece que es evidente que al enfrentarse a la realidad del país, el discurso de campaña de Andrés Manuel de la desmilitarización del país era implausible según lo que encontró en la presidencia. Pero el tema es que la estrategia que plantea no es una estrategia que nos haga pensar que en el mediano plazo pudiera haber esa desmilitarización. Es decir, es muy probable que no puedas llegar a un país como México con los índices de violencia y de homicidio que hay en muchas regiones del país y simplemente sacar a las únicas fuerzas de seguridad que tiene el Estado. Pero sí se puede plantear una estrategia para pensar en un periodo de un sexenio de cómo paulatinamente puedes ir cambiando la estructura militar de la seguridad nacional, y eso es lo que Andrés Manuel no nos ofrece. No me parece inadecuado que diga, bueno, de principio tenemos que mantener ciertas fuerzas militares, pero lo que sí me parecería importante es que nos diga cómo van a salir, y ese es el segundo tema de la estrategia de Andrés Manuel, que es que no se construyen instituciones que puedan, como dice Mauricio, existir más allá de su presencia. Yo creo que la fundación de un futuro para México o para cualquier país yace en poder construir instituciones que no dependan de seres humanos individuales. Y en el tema de seguridad, más que en cualquier otro tema, se necesitarían crear métodos, procesos e instituciones
que pudieran pensar en una estrategia a largo plazo y que no dependiera de quién está al mando. Eso es lo que a mí no me acaba de formular Andrés Manuel, y en ese sentido no coincido con el análisis de Sabina de que es necesario el ejército. Yo creo que es necesario en el corto plazo, pero yo creo que un jefe de Estado tendría que decir cómo vamos a salir de eso, porque no es plausible a largo plazo para un país como México tener a su ejército en las calles, por muchas razones. Una, porque ni siquiera le convienen las funciones de la Secretaría de Marina y de la Sedena. Es decir, tu Secretaría de Marina no puede estar preocupada por tu seguridad interior cuando hay también cuestiones geopolíticas y riesgos geopolíticos reales en las aguas extraterritoriales mexicanas. Es decir, hay responsabilidades que sí tienen que asumir y que no pueden nada más dejar por mantener la seguridad interior. Pero además, evidentemente, está el caso de los derechos humanos y está el caso que hablaba de la corrupción en las policías, Sabina. Bueno, la corrupción en el ejército está bastante estudiada. Si vemos la formación de grupos como los Zetas, si vemos lo que pasó en Tlatlaya, en Ayotzinapa, hay una colusión del ejército. Entonces, esa corrupción no es nada más una monopólica de las policías. Creo que está en muchos grupos de fuerza y creo que hasta que no haya soluciones institucionales y una salida a la militarización del país, no vamos a encontrar un modelo plausible para que México se deshaga de la corrupción y de la violencia. Julio Hernández está ahorita por sus quehaceres hiperconectado. ¿Te diste cuenta que el día de la votación todos los AMLovers o los peje zombies o Gansitolandia, incluso ellos salieron de las redes? Se salieron porque el chingadazo fue parejo. Para los que están con o los que están contra. Fue un esmarriazo parejo para todos. Hubo un silencio, parecía pueblo fantasma. Duró casi 15 horas para que se volviera otra vez a la aparente normalidad. Pero el dolor fue parejo. Para los que están con el proyecto de la 4T, como para los que no lo están, cayó como un balde de agua helada. Sí, lo que sucede es que es contra natura del sentido de la izquierda electoral, social, partidista, como sea, el que ahora se abone el camino para una militarización, cuando durante tanto tiempo, no solo en la campaña electoral y no solo en el discurso de López Obrador, se había planteado el hecho permanente de la experiencia histórica de tantos países y tantos momentos en los cuales las Fuerzas Armadas, conforme van avanzando en el control de la vida social y política, tienden a cometer una serie de excesos y abusos que están documentados. Todos los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, de señalamiento de políticas públicas, están en contra de un proceso como este. Por eso es que quedaron callados, los mariachis callaron ahí, la mayoría, porque de pronto, ¿cómo defiendes que antes decías abrazos, no balazos, y ahora optas por balazos, no abrazos? Además, porque estamos en presencia de algo que me parece que forma parte de algo que debemos de ver con mucho cuidado. La conformación, la aplicación de la política de López Obrador descansa en una clase política de antaño. Es el mismo sistema reciclado con diferentes nombres y expectativas, pero descansa en los personajes del antiguo régimen, ahora reciclado, algunos casos con oportunismo, otros con autenticidad. En ese sentido, no invocar lo que la izquierda siempre invoca, que es la recurrencia al verdadero pueblo, es decir, hay policías comunitarias, hay ejemplos en Cherán, hay ejemplos de gente que se organiza para poder vigilar sus propiedades e impedir el acceso de grupos del crimen organizado. Hay policías comunitarias en Guerrero, hay policías comunitarias en varios lugares, la propia experiencia zapatista, en donde no existen en los territorios del zapatismo nada de este crimen organizado. Pero si recurres a lo mismo, al jefe del ejército, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que fue el jefe de la zona militar en Coahuila, donde se cometieron tantos excesos y abusos, y él fue el jefe de la zona militar, y ahora solo por una transformación de buena fe, confesional, queremos creer que las cosas van a cambiar solo por buena voluntad y porque hay un hombre providencial que puede vigilar el bienestar de los mexicanos, estamos muy equivocados. Ya estábamos instalados en la chingada, Mauricio. Seguimos en la chingada. Han cambiado las instituciones, hay un nuevo gobierno, pero seguimos viviendo en la chingada. Sí. Y lo sabemos y lo corroboramos diario. Felipe no se atrevió
a darle un lugar en la Constitución al Iba ejército. a comentar, claro. El ejército lo pidió todo el tiempo, porque dijeron necesitamos un marco regulatorio, y todo fue coyuntura. Cuando llegó el desperdicio Henry, tampoco se atrevió, los llenó de dinero, los llenó de terrenos, los llenó de becas, homenajes cada 15 días. O sea, todo eso como para conservarlos bien. Finalmente, el ejército se acaba de salir con la suya. Sí. De danos un lugar. Porque además ellos tienen la coartada. La coartada de decir, a nosotros nos sacaron a la calle, cabrón. Sí. Ustedes nos pidieron y no nos dan un marco, no sabemos hasta dónde, no sabemos hasta cuándo, de dónde a dónde. Sí. ¿Cómo llega este momento que convencen, que le contaron? No, nos Andrés, faltan piezas de la película y nos falta el esquema de salida, como decía Emilio. Yo estoy seguro, no voy a desafiar a Sabina, no estoy tan loco, pero... Haces bien, eres hombre sabio. Sí, pero digamos que genéricamente, no Sabina, sino la gente, así en abstracto. People. Sí, la gente confía en esta decisión porque la propone Andrés Manuel. Si esta misma decisión la hubiera puesto Peña Nieto o Díaz Ordaz, Estaríamos en la calle protestando. estaríamos todos en la calle protestando porque no confiaríamos en el jefe. No se pueden tomar decisiones de Estado ad hominem, es lo que estoy tratando de decir. Sí. Se tiene que construir la salida de largo aliento. Ahora, coincido con Sabina en que esta es una decisión coyuntural, urgente. Efectivamente, el presidente necesita medios para resolver el problema de la inseguridad y no tiene otro, ya lo dije antes, y eso creo. No hay otra cosa que las Fuerzas Armadas para empezar a poner orden en la seguridad. De acuerdo. Lo que no me parece razonable es que esto se eternice, se lleve a la Constitución, se modifiquen las condiciones a partir de las cuales, cuando ya no esté Andrés Manuel en la presidencia, ya no confiemos en todo lo que propone, porque es Andrés Manuel, entonces venga Díaz Ordaz, te propongo, y vamos a seguir aplaudiendo esa decisión. No. Creo que la Guardia Nacional tiene una salida posible, porque la construcción, hasta donde entiendo de la propuesta, incluye la suma de militares, de marinos y de lo que quede de la Policía Federal. Decía, no es el ejército convertido en policía, sino es un nuevo cuerpo que toma personal del ejército, de la marina y de la Policía Federal para ir capacitando paulatinamente a los integrantes de ese nuevo cuerpo de seguridad. Y que al final de la ruta el ejército tendría que volver a los cuarteles y la gente que forme parte de la Guardia Nacional habría sido capacitada como policía. No es lo mismo un grupo de militares que enfrenta a otro grupo que desafía al Estado y lo abate, lo somete, le gana, para eso están entrenados, que un grupo de policías que protege a la sociedad civil, aunque este nombre ya esté lamentablemente en el piso. Y coincido con Julio, a ver, dice el presidente López Obrador que el ejército es el pueblo uniformado. Bueno, pues hay que poner al pueblo sin uniforme, hay que subir a la gente a su propia salvaguarda, y de eso no he visto ni una línea todavía en el gobierno de México. Hay muchas fórmulas para que la sociedad se involucre en su propia seguridad. Hay que llamar al pueblo, no solo al pueblo uniformado, sino al pueblo, que no a la sociedad, a que nos ayudemos entre todos. Vamos a regresar con Sabina después del corte. No porque lo diga Sabina, lo dice la gente. Claro, todos estamos en la... Pero vamos a hablar del hombre Estado. Porque aquí el gran aval del asunto de la militarización, el aval sería el buen nombre y el expediente limpio de Andrés Manuel López Obrador. Pero así se está usando para todo. No hay gabinete, no hay comunicación social. Él es el portero, él es el defensa, el medio y el delantero. Y además... Y el público. Vamos a un corte, seguimos en el Mañanero. ¡Órale! El aire libre es para disfrutarlo.
Hacemos una pausa y volvemos. Al Mañanero. El Mañanero, en aire libre. Regresamos. De Batitlán, en aire libre. Ya estamos de regreso, mis chamacos. Habíamos prometido y tenemos que cumplir Sabina Bergman a continuación cuando estábamos hablando de la guerra, de la Guardia Nacional, de AMLO Superstar. Sí, yo difiero de la posición generalizada en la mesa. Yo sospecho que a mí No de alguien, de todos. De todos, de todos. Que ha desplazado a 300,000 personas, donde hay por lo menos 50,000 desaparecidos. Creo que en México nos resistimos, y sobre todo en la Ciudad de México, a aceptar que estamos en una guerra civil, la gravedad del asunto. Luego, 2, entre las guerras malas, las mejores son las rápidas. Si no son rápidas, las guerras tienden a eternizarse y empantanarse en pantanos de sangre. En el siglo XXI, según Colin Powell, el secretario de Estado de Estados Unidos a principios del siglo, un general muy relevante, él explicaba que una guerra que pasa más de 2 meses sin resolverse, ya es una guerra que está en peligro de eternizarse. Y si ya dura más de 2 años, ya es una catástrofe. Y acá llevamos, no sé cuántos años llevamos en este país. 2 sexenios. Y creo que parte es de la falta de conciencia de que sí estamos en una guerra civil, que esto no es una guerra de guerrillas que está por allí en los montes, está en la tercera parte del territorio. Luego, otra frase de Colin Powell: no hay triunfos militares totales. A lo que se refiere es a lo que se refería Julio y Mauricio, que no se debe entrar a una guerra si no hay una definición de cuál es el triunfo.
cuándo se canta el triunfo, cuándo se retira el ejército. Y eso no lo hizo Calderón y no lo está haciendo López Obrador. Es muy importante tener una definición de cuál es el triunfo, cuál es el momento de salida del ejército de las calles. Queremos aniquilar a los criminales. Es un país con 0 criminales, es imposible. ¿Qué estamos haciendo? No tenemos esta definición y es importante que el adversario también sepa cuál es la definición del triunfo, porque posiblemente se venza a sí mismo antes de que sea vencido. Perdón, sigue. Y para terminar, y esta es una sentencia de El arte de la guerra de Sun Tzu, que es un general que vivió hace 2500 años en China. Él dice, la mejor guerra es la que se gana por otros medios que la guerra. Y creo que no hemos agotado nosotros los recursos para ganar la guerra antes de empezar la guerra. Al mismo tiempo que se saca el ejército de las calles, hay que agotar los otros recursos. La amnistía. Yo creo que es importante definir ya cuál es el universo de la amnistía. Hay que quitarle los soldados rasos al enemigo. Ese es un punto. La otra es la legalización de las drogas, así en plural, de la marihuana y de los opiáceos y de la coca. Hay que legalizar las drogas, como anunció Olga Sánchez Cordero durante la época de la transición. Y no por último, pero otro punto importante es quitar el tráfico de armas. Tenemos un paso de armas constante por la frontera. Yo creo que debemos cerrar la frontera a las armas y, por cierto, también regresar a los generales y capitanes gringos que están en este país arreciando nuestra guerra, que se vayan a su país y que la libren del otro lado. Es la guerra de ellos. Los que se preocupan mucho por las drogas son ellos y han escogido nuestro territorio para librar la guerra puritana que a ellos les preocupa. Entonces, en resumen, a mí me gustaría que fuera una guerra rápida, bien definida y rodeada de medidas que eliminen las razones para la guerra. Nada más por las cifras de muertos. Cabe muy bien decir que sí, en efecto, hay una guerra. Las cifras de muertos te demuestran que tenemos más muertos que muchas guerras formales que están corriendo en el mundo. Pero, Emilio Lezama, ¿no tendríamos que saber primero cuáles son las dos partes en conflicto? Porque resulta que los gobiernos de este país han sido socios gananciosos de las dos partes de la guerra. O sea, por un lado han sido gobierno y por otro lado han sido socios de la mafia en esta propia guerra. O sea, por los dos lados han ganado los gobernantes y por los dos lados ha perdido la gente. Sí, bueno, yo para empezar no coincido con el término guerra, y no lo coincido porque me parece que es un concepto que es sumamente peligroso comunicacionalmente y que ha sido históricamente utilizado para avalar intervenciones militares justamente en muchos sentidos. Cuando un gobierno, bueno, lo hemos visto en Estados Unidos, lo vimos muy claramente cuando no se trataba de nuestro país, en Afganistán, Irak, de construir la idea del ataque a la nación para poder justificar una guerra, no una intervención. Yo creo que en México existe un problema de violencia desenfrenado, pero es un problema que donde el enemigo somos nosotros mismos. Es decir, la guerra plantea o presupone que hay dos bandos, que es lo que me preguntabas, ¿cómo explicar estos dos bandos? Yo creo que en México no existen esos dos bandos porque el enemigo somos nosotros mismos. Es decir, primero que nada, construimos el problema al querer asimilar, imitar estas políticas puritanas que mencionaba Sabina de otros países. Y tanto las hemos imitado y tanto las hemos defendido sin ninguna discusión pública intelectual real de su cordura, que hoy en día en México muchas sustancias que en Estados Unidos ya son legales, en México siguen siendo ilegales. Y por otra parte, tiene que ver también como que hemos construido un país donde la corrupción es generalizada, no solamente en las esferas de gobierno, sino en muchas otras esferas, y no hemos hecho nada para poder
acabar con la corrupción institucionalmente. Y tercero, porque hemos construido un país sin oportunidades, donde no hay tampoco opciones para los jóvenes en muchas comunidades en el país, de tal suerte que los enemigos que ahorita estaríamos combatiendo en esta supuesta guerra, son muchos de ellos jóvenes que en otras circunstancias pudieran haber sido parte, digamos, de la solución. El problema es que el Estado nunca les dio la opción de tener otra vida o otra posibilidad. Me regreso también al tema de la Guardia Nacional y lo vinculo. La Guardia Nacional es una nueva idea que no me parece tan distinta que la gendarmería que alguna vez planteó Peña Nieto, la AFI que alguna vez planteó Fox, y que cada vez que se crea una nueva dependencia nos dicen, ahora sí vamos a combatir el crimen organizado y vamos a ganar. Yo me acuerdo muy bien de los anuncios de la AFI cuando fue creada, que decían, en Estados Unidos está la FBI, en Inglaterra Scotland Yard, México la AFI. Unos años después vimos que la AFI era parte del crimen organizado, estaba coludido y fracasó estrepitosamente a tal grado que no existe. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre crear la Guardia Civil, la Gendarmería, la AFI? No hay ninguna, porque lo que se está diciendo no es que hay una estrategia diferente para combatir al crimen, sino que nos venden nuevas soluciones ya empaquetadas. Ahora sí, ¿por qué ahora sí? ¿Qué hay de diferente? ¿Hay algún ejercicio de inteligencia diferente? ¿Hay alguna estrategia diferenciada? No. Yo creo que nuevamente el gran problema es que creemos que la solución es cambiarle el nombre a las cosas. ¿Quiénes son? Tú lo dijiste, Broso. Los mismos. El ejército, la policía, son los mismos. ¿Hay alguien que está pensando en una manera diferente de combatir al crimen? No, es la Guardia Nacional. Podría llamarse Gendarmería, podría llamarse AFI, y a mí no me soluciona nada porque no hay una estrategia diferente. Y cierro decía Julio, que esto no era algo típico de un gobierno de izquierda. Bueno, yo creo que tenemos que empezar a reevaluar el término izquierda en este gobierno. Yo no creo que este sea un gobierno de izquierda. Yo creo que tiene algunos pequeños acentos de izquierda y muchos otros que no lo son. Yo no lo llamaría en este momento, por las políticas públicas implementadas en estos meses, un gobierno de izquierda. Mencionabas antes de ir al corte que Andrés Manuel es todo, es hasta su público. Yo diría, Andrés Manuel no solamente es todo, sino que es hasta su propio enemigo. Es tan omnipresente Andrés Manuel que es hasta su propio peor enemigo, ¿no? Ahora bien, siendo pragmáticos, o tratando de ser pragmáticos, Julio, apenas, no llegamos ni a los 50 primeros días del gobierno de Andrés Manuel. Pero por todo lo que ha pasado y todo lo que se ha desencadenado, parece más. Pragmáticamente también habrá plazo para resultados, porque uno pensaría, bueno, si ya viene lo de la Guardia Nacional, que ya le dieron en el Congreso la bendición, está corriendo el combate contra el huachicol, está el combate contra el huachicol. Huichocal. Entonces, uno esperaría, ya sabiendo nada más lo que significa la industria del combustible, que empezaran a caer peces gordos y que no hubiera punto final para toda esa bola de cabrones que todavía están gozando de ese dinero que ya sabemos de dónde salió. Vamos a tener que llegar a esos puntos para que se amachine la posición y el buen paso de Andrés Manuel y su popularidad. ¿O hasta cuándo le van a aguantar todas las porras, aunque no haya resultado? Sí, primero, ahora sí que por alusiones personales, déjame comentarle a Emilio que jamás he dicho yo que el gobierno de López Obrador sea un gobierno de izquierda. Tengo muy clara la caracterización de lo que es el gobierno de López Obrador. Es un gobierno conservador que trata de remozar al sistema político anterior con la misma clase política y con ideas renovadas. Pero yo no encuentro, y jamás he dicho, que el gobierno de López Obrador sea de izquierda. Lo que digo es que lo que quede de izquierda jamás ha postulado la militarización, y que esa misma izquierda o pensamiento progresista hoy debería de reivindicar la lucha contra la auténtica lucha contra la militarización. Por otra parte, me llama la atención que seguimos enredados en algo que un investigador, profesor académico, Osvaldo Zavala, escribió en un libro que se llama Los cárteles no existen.
El problema está en que seguimos pensando que los cárteles son una construcción ajena al propio sistema político y no logramos a veces o seguimos cayendo en la narrativa de que los cárteles son entes con personajes capos con intereses muy específicos frente a los cuales hay un Estado o un gobierno que tratan de enmendar, corregir o exterminarlos. No es así. Lo cierto es que vivimos en un narcosistema con un aparato militar, mediático, empresarial, gubernamental, profundamente infiltrado, dominado y partícipe en todos estos procesos. Y cuando hablo de lo mediático, lo militar, lo gubernamental, lo empresarial, no hablo solo de México, también de Estados Unidos, porque finalmente este entreveramiento de intereses entre uno y otro países, entre la clase política, la clase empresarial y parte de la clase mediática, significan que en los hechos esa construcción de los cárteles y el enemigo que serían esos personajes de origen popular que se convierten en los enemigos, en los villanos, no es tal. Lo que está en el fondo es un sistema que hoy solo trata de reconstituirse. López Obrador ha significado la esperanza para muchos mexicanos, pero también para el propio sistema político mexicano, de reconstituirse sin traumatismo, sin ruptura, sin revolución, sin cambios traumáticos. Pero en el fondo lo que se está haciendo es solamente echar mano de los mismos personajes, de las mismas ideas y de estrategias renovadas o recicladas. ¿Qué es lo que va a pasar al final de todo esto cuando los resultados sean de una u otra manera? Yo mucho me temo que estemos en un proceso de adormecimiento continuado, un adormecimiento que hace que hoy creamos en los discursos y en las propuestas de determinado personaje, partido o movimiento, pero sin analizar las causas y las circunstancias reales de todo ese hecho y de todas esas circunstancias políticas. López Obrador va a terminar finalmente, creo yo, mejorando lo que hay, y eso será suficiente para mucha gente, pero creo yo que no será realmente un cambio profundo, radical y plenamente plausible. A estas alturas de nuestro partido nacional, alguien que tendría derecho para decir tuviera pelos, eres tú, Mauricio. Has estado, no importa el sexenio de quién, diciendo, el chiste son los sistemas. Ahí es donde tienes que romper y es donde tiene que renacer el asunto. Para que el sistema pueda estar blindado de caprichos, de tentaciones, de malvivencias, de fobias, de filias. Un sistema que finalmente nos quede a claros a todos que es para protegernos y que es para proteger lo único que tenemos, que es el país. Hasta de nosotros mismos. Hasta de nosotros, porque ya nosotros ahora sabemos a estas alturas, el mejor diagnóstico que puede haber del país lo tenemos hoy. De dónde estamos. Y tú has estado jode y jode y jode el sistema, los sistemas, cosa que se pueda evaluar, cosa que se pueda reconocer, cosa que pueda avisar, que tenga alertas, que tenga alarmas para decir, ya se quiso pasar 1 centímetro de lanza. Con el sistema no es posible. Pero todos los sistemas que tenemos hasta el momento son vulnerables, son intercambiables, son capturables. Sí. De hecho están capturados, sí. Este es el problema. Sí. Yo veo dos cosas parejas, digamos, que están sucediendo y que nos deben dar lecciones cruzadas. Una es la decisión de enfrentar el robo de combustible y la otra es la Guardia Nacional. Es lo que está en la mesa. Fíjate la diferencia. De un lado tú tienes, en mi opinión, una decisión muy acertada del presidente de ir a las causas que están generando el robo del combustible. No solo ir por los que se lo roban, eso lo está haciendo ahora. Están empezando a identificar a quién hay que meter a la cárcel, a quién hay que castigar, qué empresas hay que clausurar, pero tomaron la decisión correcta yéndose directamente a la causa, al origen del problema del robo de combustible, y yo creo que obtuvo un gran aplauso de la sociedad mexicana. Muchos estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo con esa decisión. La lección que se desprende es que si tú todo lo atacas efectos y dejas
los orígenes del problema intactos. Lo dejas vivo. No solo lo dejas vivo, lo reproduces. Eso fue lo que hizo Felipe Calderón en su guerra contra el narcotráfico. Se la pasó abatiendo y deteniendo efectos y malos, ¿no? Malos contra buenos, los jefes de los cárteles. Lo hizo más que multiplicar el problema, que se quedó no solo intacto, sino que se hizo mucho más robusto en términos de la violencia del país. Efectivamente, este es el país que aporta, según algunas fuentes muy confiables, el segundo número de muertos por homicidios dolosos en el mundo, aún sin estar en una guerra declarada. Bueno, en el caso de la Guardia Nacional se actuó exactamente al revés. Te vas a los efectos y no he visto una sola palabra sobre las causas. Tenemos, a ver, si hablamos de biografía, voy a deslizar una polémica, otra. Hoy estoy polemizando con que es un pecado mortal lo que estoy haciendo, pero el que estoy cometiendo. Pero a ver, yo soy hijo de soldado, Broso. Así que tengo una gran simpatía por las Fuerzas Armadas, claro. La verdad. Mi padre fue soldado. Entonces, no tengo, si hablamos de biografías, puedo poner eso como antecedente, y vi cómo se forman y cómo actúan, porque lo vi de niño. Bueno, no es cierto que los soldados sean buenas personas todos, pueblo uniformado, y los policías todos malos y todos corruptos. Lástima que sea Gertz Manero, el muy probable futuro fiscal general, quien tenga una opinión tan mal fundada. Lo que no funciona es lo que controla a esas personas abajo. No hay capacitación, no hay servicio de carrera, no hay perspectiva de largo plazo, no hay servicios periciales que funcionen adecuadamente, no hay ministerios públicos que estén adecuadamente organizados, nadie está mirando abajo. Tenemos una obsesión por ver quién va a mandar, quién va a tomar las decisiones, mientras que la estructura operativa de la seguridad está completamente destruida. Entonces apelamos a generalidades, buenos contra malos. No, los buenos se vuelven malos cuando quedan en minoría. Y añado, exacto, los buenos siempre ganamos, decía un refrán, cuando somos más que los malos. Sí. Y en este mismo sentido, permítanme añadir, la paz, querida Sabina, esta es una cita de Kant, ya que estamos en eso, no es la ausencia de la guerra. La paz es una construcción colectiva para salvaguardar la vigencia de los derechos. No es solo someter a unos contra otros. Convalidar la guerra es un error siempre. Silencio. Bueno, es que cuando canta, habla, no hay dio mucho clase que el decir. maestro. Bueno, sí. A ver, respondiendo a Mauricio, yo no estoy en desacuerdo. Citando a Brecht, el bien gana cuando no es débil. Lo que debemos es armar, fortalecer al bien. Digo, ojalá, no quiero pecar de ingenua, pero en esencia es eso, y estamos dándole un voto de confianza a López Obrador de que está haciendo eso. Hablaba Broso de los sistemas, hablabas tú, Mauricio, de que lo que importan son los sistemas. Yo creo que nuestro sistema es el sistema del huachicol. El sistema del Estado mexicano es el huachicoleo, que a mí me parece una metáfora más útil, no sé si más cierta, que pensar en que en México tenemos un narcoestado, porque si lo tenemos no nos queda otra para cambiar que una revolución. Las medidas reformistas nos servirían en ese caso. Y les llamo la atención al tamaño del huachicoleo que se descubrió en Pemex. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo hoy en la mañana que el 50% de las gasolinas que el país consumía hace 3 semanas eran producto del robo. El 50%. Entonces, lo que quiere decir es que a cada paso de la operación de Pemex existía otro Pemex gemelo pirata. Alterno. Exacto. Desde que se llenaba la pipa, había tranza, se ponían las cifras incorrectas. Cuando salía el chofer, que estaba también en el ajo de la refinería, había un fraude en las boletas en que las se facturas firmaban. Y en los litros. Los ductos estaban pinchados y vaciados. Las pipas, cuando llegaban a las gasolineras, también hacían otra tranza, ¿no? Dejaban 200 litros y cobraban 100. Y después
final de la cadena, el ciudadano, ¿no? Le vendían litros de a 3/4, ya de gasolina robado. Entonces, por acá escribí, mientras hablaban ustedes, salve, oh patria querida, que el cielo en cada gasolinero un guachicolero nos dio. Yo creo que el Estado mexicano, la metáfora que le conviene es el guachicoleo. Nuestro poder judicial está guachicoleado. Nuestras instituciones culturales están guachicoleadas. Más bien hay que preguntarse qué no está guachicoleado en el Estado mexicano. Y entonces, bueno, yo lo que ya entro al terreno de los deseos. Yo quisiera que esta guerra contra el huachicol fuera rápida, que en 6 meses estuviera limpio Pemex, vamos a suponerlo, es de lo que están hablando, que hayan culpables, que sean castigados y que entre este gobierno que nos ha vendido que su misión es limpiar a la sociedad, entre a limpiar otras áreas, no vaya a ser que sea el sexenio del huachicoleo. O sea, que nos quedemos con este problema. Lo que hay que exigir al gobierno es que de Pemex pase a las otras áreas. Y si nada más eso cumple López Obrador, quitar el huachicoleo del Estado mexicano, yo lo considero un gran éxito histórico. Ahora que también ya sabemos, porque ya supuestamente muchos aquí conocerán los trabajos de Ana Lilia Pérez, periodista mexicana, Claro. que desde hace años está avisando, Diciendo lo mira, mismo. Sí. ¿de qué tamaño es la chingadera? Mira cómo es, mira de dónde surge, mira quiénes están. Años y años y años, desde luego con los topes necesarios en los sexenios pasados, hasta que ahora es irremediable, porque el asunto del huachicol es lo de hoy, y ahora sale toda esta información. A lo mejor con que se acabara con el huachicol y lo que tiene que ver con el término de huachicoleo, sería suficiente, porque además está todo invadido. Es más, ya ahorita el mismo gobierno empieza a aceptar que había hasta exportación de crudo alterno a los Estados Unidos. Oye, y que no se nos guachicolee este gobierno, ¿eh? Que no empiece a Que no se corromperse. nos guachiculie. Exacto. Pero Cambio de incluso- vocal, pero fundamental. Exacto. Sí. El tema para mí de fondo es que cuando Andrés Manuel pone las cosas tan maniqueas y tan simplistas entre bien y mal, siempre va a haber... a mí me da mucho miedo esta contraposición del bien y el mal en el discurso de Andrés Manuel, entre ricos y pobres, entre los que sí somos los buenos y los que no lo son, la mafia y los de buena conciencia. Porque primero que nada, el bien y el mal no son, primero que nada, conceptos sencillos. Son conceptos muy complejos que esconden muchas realidades. Y yo no creo que sean conceptos absolutos ni que deban utilizarse jamás en la política. Son conceptos que sirven para fábulas de niños, para religiones, para otros temas, pero no para la realidad. La realidad es mucho más compleja y los matices son mucho más profundos, como para poder hablar de que hay algunos buenos y hay unos malos, y Andrés Manuel nos va a llevar por el camino del bien, porque el camino del bien muchas veces, o en nombre del bien, se construye mucho mal, ¿no? En estos términos generales. Y yo creo que si Andrés Manuel logra combatir el huachicoleo o el crimen organizado sin instituciones, no sirve de nada. Es decir, si él, por su buena voluntad o por sus capacidades que pudiera tener, logra que en el gobierno hubiera menos corrupción, que hubiera menos robo de gasolina en el país, simplemente porque él está vigilando a su gente o está exigiéndole ciertas cosas, pero no cambia los métodos institucionales para que después de él se permanezca este tipo de prácticas, no vamos a llegar a nada. Es decir, no nos sirve de nada un presidente iluminado de 6 años que después deje un país que carezca de formas y protocolos preestablecidos para poder mantener ese tipo de prácticas. Y yo creo que Andrés Manuel depende tanto de sí mismo, o cree tanto en sí mismo, que nunca ha podido construir sistemas a los que Mauricio se refiere, que garantizan que lo que él quiere imponer en la realidad nacional tenga realmente un futuro. Y por último, esto también tiene que ver con su obsesión con el pasado. La diferencia entre Andrés Manuel y sus grandes ídolos,
Juárez, Madero, Cárdenas, es que si revisamos las biografías de estos hombres, ellos siempre buscaban innovar para el futuro. Es decir, cuando tú piensas en la reforma de Juárez o en la expropiación petrolera de Cárdenas o el reparto agrario, eran en ese momento visiones de futuro, eran cuestiones innovadoras que estaban transformando un país para darle un proyecto a largo plazo. Yo a Andrés Manuel lo veo volteando demasiado hacia el pasado y muy poco hacia adelante, y no veo a sus grandes referentes haciendo lo mismo en sus momentos históricos, y las soluciones que hoy plantea Andrés Manuel están en el pasado, no en el futuro, y creo que ahí hay un problema importante de la visión de Andrés Manuel en la resolución de todos estos conflictos. Emilio Lezama, muchas gracias. Gracias. De veras, muchas gracias. Julio Hernández, un privilegio. Así es, al contrario. Que tengas mucha suerte otra vez hoy. Otra vez. Mucha fortuna, gracias. Sabina Berman, gracias por compartir tu álbum. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Mauricio Merino, por regalarnos esos 2 segundos de silencio. ¿Qué tanto se agradecen? Gracias, Mauricio Merino. Chamacos, tengan un buen fin de semana. Salgan a donde salgan, lleven en su guantera la cartilla moral y en la cajuela un bidón de 5 litros. El lunes Solo los hombres. La cartilla moral es solo para hombres. Ahí no. dice muy claro, educar a los hombres. No se nombra jamás a la mujer. Las mujeres ya somos superiores moralmente, entonces no necesitamos la cartilla moral. Entonces, no carguen en su chingada guantera nada, pero un bidón de 5 litros no vaya a ser. El lunes aquí nos veremos, escuincles, si quieren. Si tienen radio, se lo mete por las orejas. ¡Órale!